Ana Elizabeth García Vilchis, de todas mis consideraciones. Por un lado, déjame decirte que me encuentro muy gustoso de volverme a dirigir a ti después de tantas semanas sin hacerlo. Ya sabes las ocupaciones que tienen que ver con el trajín cotidiano en las labores del periodismo y desde luego, claro está, en el monitoreo respecto de lo que significa siempre la campaña de propaganda del gobierno federal, de la que tú formas parte siempre como parte de esa propia maquinaria. Me dio gusto verte, aunque bueno, después de tantos años he verificado que no más no aprendes a leer y al mismo tiempo también que nomás no piensas lo que alcanzas a leer de manera atropellada, pero tampoco lo piensas porque en efecto lo que haces es simple y llanamente reproducir, eso sí, con gallarda energía y con particular entusiasmo para atacar a los medios de comunicación lo que te dictan desde el Palacio de Gobierno. El día de hoy se muestra contigo una suerte, digamos, de alianza entre tú y el rector de la UNAM. Y no es, desde luego, porque tú tengas una estatura que me permita hacer la comparación así como lo digo en estos momentos, sino porque como formas parte del discurso oficial, ahí es donde encuentras justamente el pretexto que te ha dado el doctor Leonardo Lomelí. Lo encuentras, digo, en las hojas que te escriben. Como sabes, el contexto es clarísimo. Dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un grupo de expertos hicieron críticas muy puntuales respecto del proyecto de reforma del gobierno federal que el presidente de la República ha encargado de ejecutar a Claudia Sheinbaum, y el rector de la universidad le da la espalda a esa parte de la comunidad y entonces dice que de ninguna manera reflejan las opiniones de la UNAM, cuando en realidad, en efecto, pues la comunidad es vasta, heterogénea, diversa y plural, y cada uno de sus propios productos académicos son universitarios y merecen desde luego el respaldo de quien debería ser el dirigente de la UNAM, pero no fue el caso, y lo que hizo entonces Lomelí fue deslindarse. Y oh sorpresa, hoy en la mañana, también miércoles, la UNAM informa, y ahí sí respaldan el grupo de expertos que en materia de economía acompañan el discurso oficialista diciendo que la depreciación del peso no es relevante, que todo se irá colocando bien, en fin, como si fuera un boletín de prensa del gobierno federal o alguna de las alocuciones que hace el presidente de la República o la propia Claudia Sheinbaum. Así el rector de la universidad, ese tamaño, la burocracia universitaria, que le da la espalda desde luego al pensamiento diverso, como he dicho, complejo también, y sobre todo a la comunidad que refleja en esta propia pluralidad. El rector atenta contra la propia autonomía, la libertad de cátedra, y desde luego que forma parte de las reverencias que le hace al gobierno de la República. Y entonces tú, desde luego, tu guión, quiero decir, se ampara en eso para entonces descalificar a distintos medios de comunicación que informaron que el Instituto de Investigaciones Jurídicas en efecto rechazaba el plan C, y hay un documento pormenorizado con el que se puede discutir y coincidir o no, pero desde luego que se trata de un piso de interpretación jurídica al nivel de la máxima casa de estudios. Y eso fue lo que dijo Latinus. Y eso fue lo que dijo MBS, y eso fue lo que dijo la revista Etcétera. Pero cuando el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México descalifica, porque eso hizo, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, entonces tu guión dice muy claramente que mentimos. Así, utilizándote, agarrándote en ese discurso del rector de la universidad para fustigar a los medios de comunicación que no se equivocaron, y que incluso al día siguiente, que es el caso de Latinus, que es el caso de MBS, que es el caso de Etcétera, lo que informamos es que en efecto el propio Andrés Manuel López Obrador descalificó a ese instituto, cuestionó a la UNAM, y eso generó el pavor, que digo pavor, el terror de Leonardo Lomelí, y en consecuencia entonces asistimos a la descalificación que ya te he referido. Esos son todos los términos.
en donde tu alocución de hoy pues es más triste, aunque intensa, aunque entregada, aunque atropellada como ocurre contigo, que como he dicho, pues no supiste juntar con cierta elocuencia más de 5 palabras, algunas de ellas que incluso ni siquiera conoces, pero el trancazo está dado, claro está, porque ocupas el, digamos, máximo órgano de difusión que tiene el país y las réplicas que cada uno de los medios, sobre todo los medios que también se inclinan ante el gobierno, pues le dan, y eso genera una voz que, claro está, pues hace que una mentira como esa que tú difundes el día de hoy se convierta en verdad para muchos que son creyentes, ese es el término, creyentes de el discurso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que hoy en efecto pues utiliza esta manera en la que se agacha Leonardo Lomelí, el rector de la UNAM, y entonces ya no se mete con él en modo alguno, lo ha perdonado, la universidad ha pagado el costo de ese perdón a la burocracia de la institución, pues a través de ser una vez más difamada, una vez más pisoteada, la 9ª ocasión según nuestras propias cuentas desde que asumió el cargo, en particular de febrero, de los primeros días de febrero de 2019 hasta la fecha, en donde le ha dicho absolutamente de todo a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y mira, no es que tú no hayas estudiado ahí, ni siquiera es que tú no seas universitaria, es más, no importa que incluso no tengas el capital o el bagaje cultural que implica ser universitario, sino que lo que importa aquí es que ni siquiera comprendes el ethos de la propia universidad, que es compleja, muy, muy compleja, con ritmos académicos desiguales, con especializaciones igualmente desiguales, que pues forman parte de la riqueza de la propia institución en sus labores de producción del conocimiento, de difusión del mismo y de las actividades culturales, también de entretenimiento y deportivas. Así de compleja es esta universidad, que tiene, como he dicho, un mamut dentro de la propia burocracia, y que hizo que medroso o miedoso, o las dos cosas, el rector de la universidad se haya agachado. Y como he dicho también, pues el día de hoy, incluso ahí sí, la UNAM informa. Está de acuerdo con los expertos que en materia de economía están diciendo exactamente lo mismo que dice el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No exagero, mira, tómate tu tiempo. Leer en voz baja tampoco duele, créemelo, en verdad. Y si lo haces en voz alta y con todos esos atropellos, no te molesta ni te da vergüenza que lo hagas en silencio y que revises lo que te estoy diciendo, permitirá corroborar justamente mis propios dichos, como ocurre siempre con un periodista que se precie de serlo. Revísalo y verás cómo en efecto la universidad se encuentra completamente doblada, al menos hasta estos momentos, porque el rector siempre tendrá oportunidad de corregir y mirar de frente a la comunidad que lo eligió, sobreponerse a este tipo de intimidaciones del presidente de la República o de reflejos mezquinos que también se tienen dentro de la propia institución, porque créeme, también le está generando un problema importante a la UNAM. Nada más imagínate una campaña que por un momento ponga en suspensión la serie de aportes económicos que empresarios universitarios dan a su alma mater, como para exigirle al rector renovarlos, siempre y cuando el mismo se convierta en el líder que los universitarios queramos. ¿Qué te puedo decir? Una situación que pudiera en efecto llegar a ser complicada. De momento, claro está, la herida en la universidad está abierta. Ahí en esa misma herida el cuchillo del populismo autoritario entra, con tu propia lectura atropellada, sin conocimiento de la universidad, atacando a los medios de comunicación que informaron, que informamos bien y con precisión, y que bueno, pues el rector, eso sí, Leonardo Lomelí, les puso a quienes elaboraron tu guión y a todos los personeros de la autoproclamada 4T en bandeja de plata el ataque a la comunidad universitaria, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, y ahora hazme favor, a los medios de comunicación, que eso es, a final de cuentas, a lo que tú todos los miércoles te dedicas, a fustigar lo que significa el periodismo, que no conoces aunque te digas periodista, y a los medios de comunicación que no conoces, aunque en efecto te digas una portavoz de supuestas correcciones relacionadas con supuestas mentiras, cuando en realidad
medios como MBS, como Latinos y como etcétera, sí atinaron en decir esto. Es una lástima, pero así es como debemos acostumbrarnos, así es como fuiste parte de esta maquinaria, una pequeña partícula de esta maquinaria que un día sí y otro también fustiga un derecho humano como es la libertad de informar y el derecho a ser informado. Quedo de ti.